Hola, soy Solaimsa. Hoy quería hablaros sobre el karma, la rueda del karma. Em, bueno, hice un vídeo hace un tiempo con David Parcerisa, pero creo que quedaron bastantes conceptos en el aire, sobre todo por las preguntas que se dieron posteriormente, ¿no? Quería un poco completar toda esta información y porque además cada vez me di más cuenta de hasta qué punto hemos integrado y aceptado el concepto del ojo por ojo, diente por diente, o de la recompensa-castigo, como una manera adecuada, una manera espiritual, una manera elevada de evolucionar. Yo aquí haría una pregunta. ¿Realmente se puede considerar lícito que un ser, una cabeza pensante, tenga el suficiente poder sobre todos nosotros como para decidir qué es bueno y qué es malo, qué está bien hecho, qué está mal hecho? ¿Qué es lo que en cada momento tenemos que hacer para avanzar? Como no te decides, te voy a empujar a que lo hagas, pero hacia donde yo quiero que vayas, no hacia donde tú quieres que vaya, perdón. Tú te empeñas en ir por un sitio que no es por el que tienes que ir, y entonces yo te tengo que hacer escarmentar, ¿no? Y dirigirte hacia donde tienes que, desde mi punto de vista, ir. Y eso, hasta el día de hoy, lo seguimos considerando como lícito, como realmente lo que tenemos que hacer. Yo ya hace tiempo que todo este tipo de situaciones, por mi propia experiencia del día a día, como siempre digo, se me caen por sí solas. Porque yo pienso, vamos a ver, si cada uno de nosotros somos una parte de esa conciencia primaria, como queremos siempre decir, ¿no? Que fue un principio, una energía, una energía de amor. Porque se dice, y sobre todo desde el Kybalión, no dicen que al principio era mente, y yo misma lo he dicho muchas veces, y esa mente, bueno, pues quiso avanzar, quiso proyectarse, y entonces, bueno, pues ideó un proceso o una situación para que él mismo pudiera, o ella misma, vamos, ese neutro, ese andrógeno pudiera evolucionar. Y de ahí empezó, bueno, pues como a subdividirse para poder de esta manera ser desde las distintas densidades, distintos planos y distintas densidades, que no es lo mismo. ¿Vale? Pero en total libertad, es decir, cada una de estas partes tiene la potestad de experimentar y de avanzar en la línea que considero oportuno. ¿Por qué? Porque en esencia somos ese todo primario. Bien, entonces, ¿quién hay entre medias que se considera con la suficiente autoridad como para decidir por mí? Si esto lo llevamos a una mentalidad de este plano, lo que nos hemos acostumbrado a vivir, que es que hay un arriba y un abajo, el dirigente dirige a sus súbditos, el profesor a sus alumnos, los padres a sus hijos. Estoy hablando de dirigir, no de educar o de guiar. Pues vale, yo hago algo mal y me merezco un castigo. Por lo tanto, entiendo que si en esta vida he metido la pata en algo, en la siguiente vida me merezco un castigo. Incluso en esta vida. Vale, hasta cierto punto yo he generado un tipo de frecuencia o de energía, me he vinculado álmicamente a otro ser cuando he tenido determinadas reacciones o actitudes con ese ser, con esa persona, que lógicamente han podido pues, generar situaciones de dolor, de malestar, etcétera, etcétera, y eso pues conviene liberar esa carga, limpiar, desvincularme emocionalmente de ese alma para que luego una no tire de la otra en el siguiente proceso. Hasta ahí. Pero no tiene que haber nadie fuera de mí que me diga, cuidado, que como lo has hecho mal, a la siguiente te castigo. ¿No es un principio muy infantil, muy básico? Que claro, es lo que nos ha enseñado, como digo, y a mí la primera que yo he seguido ese principio, hasta que ya he entendido que no me cuadra. Porque ahora aquí tendríamos que estamos metidos en una rueda, la rueda de Samsara o la rueda del karma, dirigida por unos señores o un consejo kármico y que vida tras vida al alma la van marcando la pauta. Ese alma, ¿en qué momento es libre? Ese alma
es que no está vinculado a una conciencia divina propia que a su vez está vinculada a la conciencia superior. Entonces no tiene la suficiente lucidez como para ser suficientemente responsable y consecuente con sus actos, como para entender que hay que cambiar determinadas actitudes y que hay que cortar determinados vínculos para no seguir tirando unos de otros y entrar justamente en esta rueda de la cual no salimos nunca. Si nosotros cuando morimos realmente nos fuésemos a nuestra conciencia superior, todo este batiburrillo, todo este proyecto, toda esta planificación que está en medio, como una especie de frontera que no nos permite conectar con nuestra conciencia divina, no existiría. En el momento en que todos nos rebelemos a entrar en esta rueda absurda, dejaría de existir por sí sola. Entendemos muy bien el concepto de masa crítica, ¿no? O de egregor, en el cual cuando todos proyectamos una idea, cuando todos potenciamos esa idea, la idea hace que se dé y todo lo que va en contra de esa idea desaparezca. ¿Y por qué no empezamos a potenciar esto? Hay una película muy buena que me gustó mucho y me hizo mucho pensar, que se llama Divergente, que ya lo he puesto en Facebook y bueno, pues en este directo también a veces la comento, ¿no? Claro, me hizo entender lo que representa ser maduro espiritualmente hablando. En Divergente es una sociedad que está dividida por distintos sectores. El sector de los voluntariosos, es decir, de los que están para servir al otro. El sector de los guerreros, de los que protegen. El sector de los pensantes, es decir, de los intelectuales, que son los que se dedican al estudio, a la ciencia, etcétera, etcétera. Bueno, y otros sectores que ahora no me acuerdo. Cuando tú naces, bueno, cuando tú ya llegas a una determinada edad, que es la mayoría de edad se supone para la elección, entonces hacen una serie de pruebas para ver dónde te colocan. ¿Qué ficha te colocan? ¿Qué cartelito? Tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Y no te puedes salir de ahí, porque si te sales, hay un problema. ¿Qué pasa? Pues que hay personas en esa película, quiero decir, pero que en mi caso yo me considero igualmente divergente, hay personas que no encajaban en ninguno de esos grupos. ¿Por qué? Porque tenía un poco de todo. Y esa es la madurez espiritual. Eso es cuando tú te conectas con tu fuente, que eres tú mismo. Cuando maduras y entiendes que tienes un poquito de todo y que nadie tiene por qué colocarte en ninguna parte. Y nadie tiene que dirigirte hacia donde tú no quieres ir. Y como tú quieres ir hacia un sitio que esa mente pensante considera que no está bien, pues te rompe los esquemas y por narices te mete donde quiere. Claro, en Divergente era un problema los divergentes. ¿Por qué? Porque como estaban preparados para todo y podían enfrentarse a cualquiera y podían estar en cualquier sitio ubicados, nadie sabía qué hacer con ellos. Se salía del proyecto. Se salía de ese planteamiento, de esa matrix, de esa escuela creada por, que mucho decir reptilianos, pero no es por los reptilianos, porque no está creado eso. Vamos a poner a cada uno en su sitio y hablar en otro vídeo de las razas, porque hay tantísimo lío y tanta confusión que yo ya es que no sé ni para dónde tirar. Entonces, no son ellos, son otras mentes pensantes que están en otros planos y que realmente son los que han generado esta matrix de la que no sabemos salir. Que es la que cuando nos morimos nos dicen, tú vétete en el túnel, sigue el túnel. ¿Un túnel oscuro? Nos tenemos que meter un túnel oscuro para llegar a la luz. Yo realmente cuando las personas fallecen veo dos líneas. Unos los que sí que es cierto que conectan con ese túnel oscuro y entran en él y luego al final se ve una luz con una sombra al fondo que no sabemos ni quién es. Se supone que es un familiar, pero... Y otro que de repente se abre un portal de luz inmenso y ese alma es absorbida por la luz, por la verdadera luz. No tiene que caminar y entrar en el canal. Yo no entraría nunca en ese canal, nunca. Me iría directamente al portal, ¿vale? Porque además, claro, es lo mismo, si yo me muero y estoy vinculado kármicamente, es decir, me he generado toda una serie de cadenas, de vínculos, etcétera, pues por todas esas emociones, situaciones, experiencias de dolor, de castigo, etcétera, etcétera, que en el fondo me han revelado y que lo único que han hecho es que me aleje de mi propia luz. Cuando muero no puedo ir a mi luz.
porque como me he cargado de tanto emocionalmente hablando y con tantos vínculos a determinadas almas, es que no puedo irme a mi luz. Y encima me dicen que luego cuando viene va a venir un familiar a por mí, o va a venir un guía, o va a venir alguien a por mí. Pero si yo estoy con un canal, un cordón de oro directamente vinculada a mi conciencia superior, ¿qué necesito que nadie venga por medio y me lleve a ninguna parte? A no ser que es que esté perdido, perdida. Entonces quiere decir que no estoy en mi frecuencia, que me he alejado de mi parte superior. Y eso es lo que tenemos que trabajar antes de morir. Por eso insisto en que es muy importante prepararse para irse al otro lado. Para que cuando volvamos, pero por decisión propia, no porque sigamos metidos en esta rueda de vínculos álmicos y de crimen y castigo, como la película, y que me obliga a tener que venir cada cierto tiempo para superar determinadas cosas, no, por propia voluntad. Entonces, quiere decir que yo estoy conectada, si no me descolgué. Aquí, cada vez se ven, por lo menos percibo, más almas reveladas a este tipo de actos, de situaciones, y que, por supuesto, ya desde aquí, es decir, ya desde que estamos encarnados, lo único que nos importa es reconocernos a nosotros mismos, dejarnos de mirar tanto fuera, superar nuestras propias trampas del ego, que realmente es lo que nos hace que nos escoremos, que nos torzamos y que entonces sigamos este carril, ¿no? Este canal de ojo por ojo, diente por diente. Y entonces, desde este punto de vista, cuando empezamos a liberar todas estas cadenas, a romper estas cadenas, a liberarnos emocionalmente a nosotros mismos y a los demás de esas situaciones creadas, que es un trabajo muy fuerte y muy duro, porque claro, en este plano es duro. El que a mí me hagan daño y yo me entienda que la única manera de que ambas almas, una vez terminadas estas experiencias, nos liberemos y sigamos nuestro camino, tengo que trabajarme mucho ese dolor, del tipo que sea. Porque luego sí, claro, directamente entro en la rueda, porque me enganché. ¿Qué pasa con esto? Claro, este plano es duro, como digo, pero cada vez que ese algo, ese alguien, nos genera situaciones de castigo, de dolor, de problemas, etcétera, ¿qué hace nuestro alma? O se hace pequeñita porque me merezco este castigo porque he sido muy mala, o qué narices, yo por aquí no quiero ir y me rebelo y ante las situaciones y ante todo me rebelo y por tanto endurezco mi alma. Y esto interesa porque ya me enganché. Todo lo que implique una densidad emocional me engancha. Todo lo que implique una emoción de venganza, rabia, dolor, inferioridad, culpa, miedo, me engancha. Y eso es lo que interesa, para que no salgamos de esta rueda del karma. Por favor, hagámonos divergentes. Es decir, liberémonos de todas las cargas, de todos los vínculos, de todas las situaciones emocionales que nos apartan de nuestro verdadero ser. Dejemos que cada uno lleve su capachito, su mochila y allá. Pero no sigamos enganchados a ese dolor. No sigamos enganchados a ese ojo por ojo, diente por diente. Y claro, decís, bueno, pero está al principio de la ley de la causa, pero la ley de la causa y el efecto. Ya. Pero esa ley de causa y efecto, que es cierto que es un principio básico, simplemente es yo hago una acción y me viene una reacción. Bien, pero insisto, si mi alma es lo suficientemente madura, está conectada y tiene la suficiente capacidad de cambiarse, de reconocerse, por sí mismo entra en ese entendimiento de que yo he tenido una acción y lógicamente habrá una reacción. Pero en mí está liberarme de todo eso, es decir, cambiar. Y entonces ya no entro en esa rueda. ¿Por qué? Porque ante esa reacción del otro vuelve a haber una acción mía. Acción de liberarle y de liberarme, de sanar esa situación. Es curioso que el segundo chakra, que aquí en tercera, cuarta dimensión, es de color naranja, es el chakra de las emociones, las primarias.
tal cual percibimos las cosas, ¿vale? Pero cuando nosotros estamos elevando nuestra conciencia y entramos en un nivel del que se llama el jhara, la frecuencia varía a verde, que es el quinto rayo creador. No tiene nada que ver con la metafísica, ¿eh? Es algo mucho más allá. El quinto rayo creador es el de la sanación. Y ese es el que vibra con nuestro segundo centro, nuestro segundo vórtice o chakra, que habla de las emociones. Por lo tanto, si yo engancho esta frecuencia de autosanarme y sanar mi entorno, o ayudar, lógicamente, a que mi entorno se sane, se acabó la rueda. Empecemos y terminemos en la vida que toca. ¿Por qué dejar historias para más allá? Y para que entonces realmente seamos enganchados por quien sea. Almas vengadoras, estas mentes pensantes de ideas no precisamente, con ideas no precisamente como muy positivas para nosotros, etcétera, etcétera. Que bueno, habrá personas a lo mejor con esto que digo que entren en conflicto y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Simplemente sé tú. Eso es, sé tú. Sé tú en todos los ámbitos. Haz lo que consideres lo más coherente. Sé coherente contigo mismo primero para poder ser coherente con el exterior. Déjate ya de guiar y de pensar que me tienen que castigar y que soy culpable y no tengo derecho a una segunda oportunidad, porque eso es mentira. Esa es la idea que nos han querido inculcar. Tenemos derecho no a una segunda, a una tercera, cuarta, quinta y décima oportunidad, porque solamente depende de nosotros el querer hacer esos cambios, no de que nadie me obligue a hacerlos. Si no quiero, no los hago. Y yo puedo liberar a cualquier alma de cualquier situación con respecto a mí, quiero decir, cortar esos vínculos, liberar ese alma que siga su camino y que ella haga su trabajo. Y yo haré el mío. Y no tengo por qué permitir que nadie me obligue a hacer algo que no quiero. A mí ya me ha pasado en algunas ocasiones que se me ha dicho, es que claro, no puedes estar en misa y repicando, que es una frase muy aquí de España, ¿no? Es decir, no puedes estar a varias historias. Decídete ya por aquí o por aquí, porque claro, si no van a venir y te van a obligar. ¿Cómo? ¿Quién se considera con la potestad de obligarme a mí a hacer nada que yo no quiero? Si yo quiero estar en misa y repicando, tengo todo el derecho a estar en misa y repicando porque yo he decidido venir aquí con esa actitud. Cambiar esa actitud cuando yo lo considero adecuado, no cuando nadie venga con el látigo y me obligue a cambiarlo. Y lo que más me entristece es que encima pensamos que es que tienen que venir con el látigo. Porque claro, es que la humanidad no se entera. Y como no se entera y no queremos cambiar, tienen que venir de fuera con el látigo. O la tierra nos tiene que castigar, como hace poco, triste y muy tristemente he tenido que escuchar, que todo lo que ha pasado en Chile, de esas inundaciones y esos muertos, que luz para esas almas, por supuesto, para que consigan llegar a su lugar, que es a sí mismos en sus niveles superiores, ese es mi deseo, ha pasado porque no se ha hecho determinado acto o determinada celebración en este país. Y no solamente eso, es que encima las personas del propio país consideran que es lícito que esas personas hayan muerto porque esa celebración no se haya permitido por los chilenos celebrarse en ese país. ¿No suena muy duro? ¿No suena por parte de la persona que se cree, personas que se crean dioses, seres superiores, de que si no se hacen determinados actos, ese país, esa situación, esas personas, ese grupo, esa sociedad, tienen que ser castigados hasta el punto de morir gente? Pero ¿en qué mundo estamos, Dios mío? ¿Qué mentalidad todavía de la Edad Media tenemos, por favor? Seguimos en los preceptos y en los conceptos metidos por la Iglesia Católica y otras religiones. Y nos decimos espirituales. ¿Cómo? Sí, es que es cierto que la Madre Tierra nos tiene que castigar porque no estamos lo suficientemente conectados como para poder entender que la Madre Tierra no nos castiga. La Madre Tierra únicamente, si nosotros alteramos sus procesos con tantas aperturas de portales y con tantas historias que lo único que hacen es dañarla, entonces, aparte de eso también, pues, yo qué sé, la provocación me he quedado en blanco, de terremotos por las HARP, por ejemplo,
o las pruebas de las bombas nucleares, o todo este tipo de historias, ¿no? O los chemtrails, todo esto, claro, que altera los procesos naturales del planeta. Eso sí, pero solo eso. Y no es que nos castigue, es que sencillamente ella tiene luego que recolocarse en sus procesos internos, tanto a nivel placas tectónicas como a nivel sus circuitos electromagnéticos, etcétera. Tiene que recolocarse y que hay momentos en los que se generan este tipo de situaciones. Pero ya no es que nos castigue, es que ella se recoloca, que no es lo mismo. Y luego aparte, porque ahora está activándose toda la parte de lo que es Norte y Suramérica, toda la costa del Pacífico, ahí se está lo que es el canal de fuego, bueno, pues la Kundalini del planeta, se está recolocando también, se está reactivando. Antes estaba en la zona de Oriente y ahora está en esta zona de Occidente. Lógicamente, toda esa costa tiene que estar removida, pero es un proceso natural de la Tierra, pero nada que ver con castigos, por Dios. Cambiemos ya esta mentalidad de niños pequeños, de que tenemos que seguir siendo guiados y tenemos que seguir obedeciendo a determinadas mentes pensantes que si realmente estuvieran en la frecuencia y en la línea de la luz, nos cuidarían, actuarían como padres amorosos, que ese es el principio de la fuente creadora, el amor, y por amor a sí mismo quiso crecer y se dividió en todas esas chispas, todas esas conciencias que somos nosotros, para poder experimentar desde las distintas planos, densidades, etcétera, desde el amor. Se nos olvida el precepto del amor, que es lo primero. Es curioso, volviendo a lo de la anatomía energética en planos de tercera, cuarta y en otros planos superiores, aquí el primer centro, el primer chakra, que es de color rojo, es el de la supervivencia. Como supervivientes, ahí no hay emoción, simplemente supervivientes. Tanto acusar que los reptilianos son malos si nosotros tenemos una parte reptiliana. En el momento en que entramos en la línea de superviviente, ya no pensamos en más. Y hay personas incluso que se llegan a comer a sus animales en momentos en que no hay comida, o como pasó en la película Viven, ¿no? Cuando se cayeron en los Andes, los Alpes, ya no me acuerdo cómo era esa película, pero unos se comieron a los fallecidos, bueno, pues para sobrevivir se comieron. ¿Y no es lícito? Si forma parte de nuestra naturaleza. Ahí entramos en fase reptiliana, que cuesta reconocer que la tenemos, pero la tenemos, y en nuestra genética. Y entonces, pues como los animales, hay que sobrevivir, porque es que si no, te dejas morir. Es una elección, te puedes dejar morir. A lo mejor, curiosamente, no te mueres y te encuentran antes. ¿Por qué? Porque tu conciencia superior ha movido las piezas para que te encuentren sin necesidad de llegar a ese extremo. Pero está en tu propia decisión, ¿vale? Entonces, primer chakra es fase reptiliana, supervivencia. Y lo tenemos. Tercera, cuarta. Cuando elevamos nuestra conciencia a otros niveles más sutiles, superiores, entonces, igual que he dicho que el segundo entraría en la frecuencia de la autosanación emocional, el primero vibra con la frecuencia del tercer rayo, que es el del amor, rosa magenta, que es entonces lo que sustentaría a ese alma, a ese ser humano, el amor. Como primer principio de la fuente creadora, el amor. En el amor no hay castigo. En el amor hay incondicionalidad, hay aceptación, hay reencuentro, hay protección, hay consejo, hay aliento, hay paciencia, hay tolerancia, hay liberación. Que no, perdón, el perdón entra dentro más de la línea del ego. Hay liberación. No hay acusación, no hay juicio, no hay nada de nada. Cada uno, en un momento puntual de nuestra evolución, realmente cuando ya queremos salir de esta red que nos han metido como a fuego clavada en el alma, realmente tenemos libre decisión. ¿Por qué? Porque estamos en conexión con nuestra mente superior y entonces, claro, sabemos por dónde ir sin que nadie nos tenga que llevar de la manita. Pero es que nos gusta que nos lleven de la mano, porque claro, así no me equivoco. El problema es que en realidad quienes nos llevan de la mano no son precisamente los seres que creemos ángeles, que en realidad no existen como tales. Porque a lo que creemos ángeles,
que es un concepto del principio de la evolución de la humanidad, cuando para el hombre no entendía más que lo que veía aquí, claro, todo el que venía de fuera era un ángel. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el cielo. Y los pájaros volaban y eran los que eran los mensajeros de los dioses. Si encima veían a un ser humano con alas, que en realidad era una energía y procedía del cielo y venían en esos carros de fuego, ¿quiénes eran? Dioses, ángeles. Pero no era real. Entonces, como digo, es tiempo de salir de esta rueda y es tiempo de pensar que eso del castigo ya no entra en este mundo. Ya deberíamos de entrar en una madurez superior. Claro, aquí luego entra otra historia y entonces esas personas malas que matan, violan, maltratan, también están, claro. Hace tiempo me comentaban, había una historia por ahí, por internet, de que cuando un alma quería experimentar el dolor, que digo yo que para qué hace falta, si somos amor en esencia, otro alma familiar nuestra se sacrificaba uniéndose a esa frecuencia densa para que nosotros experimentásemos el dolor y ellos se volvían violadores, asesinos, etc. Chirría desde la base, por lo menos a mí, no sé a vosotros, pero a mí me chirría desde la base. Entonces no me chirriaba tanto, pienso que cambia bastante. Y claro, digo, y ese alma experimentando desde esa densidad, es que se queda ahí enganchado. Y claro, se vincula a mí kármicamente, porque eso sí que es un vínculo doloroso, porque yo no voy a recordar que esa era una alma amiga mía, sino simplemente voy a recordar, me has violado, voy a por ti, o si te pase, etcétera, etcétera, todas esas emociones que nos salen, lógicamente, porque nos ha dañado. ¿Entramos ya? ¿Es necesario entrar en ese circuito? A ver, ¿hay almas oscuras? Sí, es cierto, hay almas vinculadas a una densidad. No existen los demonios tampoco, como los ángeles. Hay almas densas, hay almas que bueno, pues han encarnado en situaciones muy difíciles que les han hecho que tengan mucha carga, mucho dolor en su interior. Y cuando encarnan, pues ese dolor lo expresan desde las diferentes formas, ¿no? Pero aún así hay personas en su entorno que les dan luz y algunas de esas almas que, vuelvo a lo mismo, es que no se merecen una segunda oportunidad. Alguien les da la segunda oportunidad y les liberan. Qué bonito. Qué bonito que un alma que haya hecho algo muy gordo consiga liberarse, consiga sanar, ayudar a sanar a la persona que le hizo el daño, entender lo que ha hecho, asumirlo, aceptarlo. Bajo las leyes de este planeta, lógicamente, bueno, pues pasar por lo que tenga que pasar. Y cuando vaya al otro lado, esté limpio. ¿No es eso más bonito? Si queremos entrar en la frecuencia del amor incondicional, esto es lo que tenemos que aprender. Por mucho que haya sido un violador, un asesino, un maltratador. Siempre y cuando sea un alma la que está en ese cuerpo. Otra cosa son los que llamamos portales orgánicos, que son seres, vehículos, que no tienen alma encarnante, o sea, que no encarna a nadie en ellos, y que son controlados por otro tipo de mentes, que son precisamente las que nos han creado este, como digo, este holograma absurdo de rueda del karma. Y que entonces, ¿qué hacen? Generan situaciones de dolor para que nosotros entremos en su juego y nos quedemos enganchados. Una buena treta. Y caemos. 1, 2, 3 y 50.000 vidas. Y pensamos que eso es lo que hay que hacer. Pues yo ya os digo que me salgo de la rueda, que me vuelvo divergente y que todo aquel que considere que lo que estoy exponiendo tiene algún sentido para él, pues enhorabuena. Felicitación, por lo menos, por lo que representa para mí esto que os estoy explicando. Y luchemos por romper esta rueda absurda de que nos tengan enganchados y atados a no se sabe qué ni quién, pero que no es la fuente primaria, que no es ese verdadero Dios, que no es el Dios Yahvé y otros que ya sabemos que no son los que nos crearon, porque en realidad como raza sí, claro, ha habido unos dioses creadores, pero como alma no, no hemos sido creados, hemos sido simplemente desprendidos de un principio de amor y ya está.
No nos tiene que crear nadie, porque somos esas partes que salimos de. Como raza sí, pero bueno, es que eso no tiene nada que ver. Dentro de cada nivel hay distintas razas y cada una de ellas pues experimenta desde sus frecuencias y no pasa más. Nosotros mismos hemos estado en otros planetas y en otros planos. Y luego nos hemos quedado enganchados aquí. Yo todavía tengo que saber por qué me he querido venir para acá, porque sinceramente era más bonito en los otros lugares donde estar. Pero bueno, en algún momento, digo yo, a lo mejor he venido siguiendo a alguien y me quedé aquí enganchada. No sé, ya lo averiguaré. Pero sí que es importante esto, ¿vale? El concepto de castigo, ya vale. Seamos divergentes. Cojamos las riendas de nuestro propio carro y entendamos que todas estas pruebas, todas estas situaciones de aceptación sumisa, de que como no he hecho esto, me tienen que castigar, de que como no he seguido lo que ese señor o señora me decía, me tienen que castigar, como no hemos hecho esta celebración, resulta que nuestro país es castigado con, como no hemos seguido A, resulta que me va a pasar aquello. Siempre fuera, por favor, volvamos a nosotros. Pero si eso es lo más importante, eso es el reencuentro con nosotros mismos para reencontrarnos con nuestra conciencia divina y por fin llegar y volver a la fuente de amor primaria, que es de la cual nos hemos desprendido. No de una fuente pensante, que es fría y calculadora. No. Esa vino después. De una fuente de amor en estado puro, que por propio amor a sí mismo quiso experimentar. Y conforme iba experimentando, se iba transformando en distintas frecuencias, fueron surgiendo los distintos planos, las distintas fuentes creadoras de esos distintos planos, hasta llegar a esas 24 fuentes o 24 rayos, que no son 7, son 24, y que ya en otro vídeo hablaré de la metafísica y también ese otro cuento que nos han metido, de lo de los 7 rayos, los maestros ascendidos, todo este rollo que tampoco es real, de la hermandad blanca, que tampoco es como se piensa y que sí tiene que ver con esto, porque la hermandad va ligada al consejo kármico. Y entonces podremos entender mucho más nuestra propia esencia. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué es muy importante entender que tenemos que aprender a amarnos y amar a los demás? Respetarnos y respetar a los demás. Revelarnos a cualquier sumisión, a cualquier guía impuesta, a cualquier situación absurda de dejarnos atados y enganchados a algo que no es real y que ha sido creado precisamente por esa mente pensante principio que nos quieren inculcar y que, bueno, pues como en una película vi hace mucho tiempo, sobrándome la vida dándome de Perseo, me acuerdo ahora cómo se llamaba, Furia de Titanes, que teníamos a ir a Zeus con un tablero de ajedrez, todos los humanitos, e incluso los dioses y los semidioses ahí estaban colocados, y Zeus una mañana se le antojaba cambiar una ficha para acá y para allá, y ahí va el humanito como una marioneta. ¿Eso se acabó o debería de acabarse? Entonces, cuanto más seamos los divergentes, los que nos pasemos a la resistencia, como siempre he dicho, ¿no? Que si en algún momento yo veo el cielo lleno de naves espaciales que me quieran sacar, cuando yo no he decidido salir, me voy a la resistencia y me meto en el hoyo más profundo, para mí no me saca nadie, hasta que yo no lo decida, lógicamente, pues eso, cuanto más seamos los que estamos en esta línea, a lo mejor se les cae el tenderete a esas mentes tan sapientes y a esas personas de este planeta que siguen a esas mentes tan sapientes y que se creen maestros y que se creen guías y que se creen que tienen la suficiente potestad como para seguir comiendo el coco a todas aquellas personas inocentes y que solamente queremos el seguir avanzando, seguir creciendo y cada vez hacerlo mejor. A lo mejor se les cae ese tenderete. Ahí lo dejo. Para vuestra conciencia y para que, bueno, hagáis y sigáis el camino que consideréis más adecuado para todos vosotros, porque ese es el que hay que seguir.
Y bueno, pues ahí está mi respeto ante todas las decisiones. Simplemente, bueno, aportar esta otra forma de ver las cosas, que si lo hago es porque es la forma que desde tanto tiempo que he pasado y he experimentado y he discernido, que es importante el discernimiento, pues he llegado a entender. Y aquí ya me despido, os doy un abrazo para todos y hasta el siguiente programa.